Muy buenos días a todos. Les saluda Esmeralda Sánchez desde Radio Conciencia Top New de Argentina, desde el programa Medicina para el Alma. El día de ahora, capítulo 12. Un interesante tema en el que vamos a aprender juntos desde la palabra de Dios. Es un privilegio para mí estar el día de ahora con todos ustedes. Les saluda Esmeralda. El programa Medicina para el Alma es dirigido siempre por mi esposo y mi persona. El día de ahora vamos a estar con ese huequito por ahí, ¿verdad? Que él no va a estar presente, pero vamos a hacer lo mejor posible en esta enseñanza. El día de ahora tenemos el capítulo 12 y vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo que es uno de los temas bastante delicados por el hecho de que el tema no es así como tan común y es necesitamos morir. Desde cuando abordamos ese tema prácticamente llevamos un reto bastante grande por el hecho de que creo que en nuestra humanidad nadie quiere morir, ¿verdad? Y lo hablo por mí también, ¿verdad? He escuchado muchos conceptos fuera de personas que le tienen pánico a lo que es morir. Y entonces, bueno, vamos a empezar en materia ya del capítulo y vamos a tomar de referencia el libro de Gálatas 2:20 y dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Este capítulo es muy hermoso en toda la extensión de la palabra, perdón, por el hecho de que nos da mucha enseñanza. Dentro de lo que viene siendo nuestra vida cristiana, no es simplemente cambiar de conducta cuando hablamos de morir, que necesitamos morir, sino que estamos refiriéndonos a una vida nueva en Cristo. Para que esa nueva vida se manifieste, debemos morir. Y yo creo que todos hemos escuchado esa parte: morir al viejo hombre, morir a lo que siempre hemos hecho. Y sabemos que no nos gusta. No nos gusta porque estamos enfrentándonos a encarar aquellos errores que sabemos que hemos cometido. La Biblia usa repetidamente la imagen de la muerte para explicar el proceso de santificación. Y vamos a ver a qué debemos morir. Y definitivamente son dos aspectos que a mí en lo personal es muy importante retomarlos hoy. Morir al pecado. Morir al pecado, en Romanos 6:2 dice: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el número 2 es al yo, morir al yo, al ego. En Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y también podemos encontrar Gálatas 6:14, donde dice: el mundo me es crucificado a mí y al mundo. Es decir, que los 3 puntos son importantes. ¿A qué debemos morir? Al pecado, al ego y al mundo. Son 3 puntos en los que nosotros tenemos que analizar y que definitivamente sabemos que nadie queremos morir a eso, ¿verdad? Por el hecho de que en algunas ocasiones yo les he comentado de que bastantes personas tienen como mucho pánico el dejar de vivir normalmente una vida cotidiana y no acercarse a Dios, ¿verdad? Y hemos hablado también en varias ocasiones que este concepto es errado, porque podemos tener la oportunidad de seguir viviendo nuestra vida cotidiana con nuestros sueños, aspiraciones, triunfos, pero, como dice aquí, morir al pecado. Y vamos a entrar en materia. Morir al pecado, en Romanos 6:2 nos hablaba de eso, ¿verdad? Y dice: de ninguna manera,
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la transformación profunda que ocurre en nuestras vidas cuando decidimos alejarnos de lo que nos aparta del bien. Y recordemos que el pecado para todos nosotros es hacer algo malo, ¿verdad? Algo que atenta a nuestra persona, a nuestra sociedad y sobre todo a nuestro Señor, a nuestro Padre, que sabemos que a Él no le gusta el pecado. Y esto prácticamente, morir al pecado, es un llamado a renovar nuestro compromiso con los valores que nos elevan a buscar una existencia llena de propósito y amor. La idea de morir al pecado simboliza en gran manera un renacimiento espiritual. Y eso a mí me encanta, en el sentido de que nacer de nuevo. Esa parte tan emocionante que a pesar que estamos grandes, con años, con una trascendencia en muchas cosas, pero volver a nacer de nuevo es algo maravilloso que solamente en manos de nuestro Padre se puede dar. Y esto es un despertar hacia una vida más plena y consciente, porque cuando vivimos prácticamente en el pecado, no estamos conscientes de que estamos haciendo algo malo. Y de hecho muchas veces creemos que el pecado que estamos haciendo es algo bueno. Y entonces ahí es como tener esa conciencia de poder ser realistas con nosotros mismos. Al abrazar esta transformación, nos abrimos a un camino de paz, un camino de esperanza y redención. Cada día se convierte en una oportunidad para vivir con integridad, para vivir con una compasión y encontrando fortaleza en la fe y en la comunidad que nos rodea, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos perdemos de muchas bendiciones de experimentar con nuestro mundo que nos rodea, porque estamos viviendo en pecado. Y cuando nos estamos viviendo en el pecado, nos alejamos prácticamente de lo que es iglesia, familia, amistades sanas, un entorno que realmente conlleva a lo que es una integridad, la compasión, la transformación, una vida plena, una vida consciente, ¿verdad? Recordemos que en este proceso de morir al pecado, no es nada sencillo y también no es nada que se va a dar de la noche a la mañana o de manera instantánea o de manera, como dicen por ahí, por arte de magia, sino que esto es un viaje continuo de autoexamen y crecimiento pasito a paso. Es decir, que nosotros hoy día, por ejemplo, que estamos escuchando esta enseñanza, definitivamente empecemos a analizarlo, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no queremos morir? ¿Por qué no queremos morir al pecado? ¿Por qué no queremos morir al ego? ¿Por qué no queremos morir al mundo? Si alejándonos de esos 3 puntos tan duros en nuestra vida, estamos con la posibilidad de vivir una vida plena, feliz y con muchas cosas que ni siquiera imaginamos, porque lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es algo inimaginable. Bueno, vamos a recordar también que al dejar atrás el peso del pasado, que digamos esto representa el pasado, podemos avanzar un poquito con más ligereza, ¿verdad? Hacia un futuro lleno de posibilidades muy bonitas, como lo mencionamos, ¿verdad? La gracia de Dios es el que nos va a acompañar en esos pasos y Él nos va a guiar, Él nos va a sostener en esos momentos difíciles que a veces son a los que nosotros tenemos miedo de enfrentar solos. Y tiene razón, ¿verdad? Porque en realidad yo viví ese miedo de morir al viejo hombre que había estado en mi vida prácticamente. Y sé que no es fácil. Yo, con toda la salvedad del caso, les puedo decir que en ese proceso no estamos solos.
en cada acto que se vaya dando en nuestra vida, en cada gesto. Ahí va a estar una esencia del amor de Dios y nos va a estar dando una palabra de aliento todos los días, a cada momento, ya sea por la Biblia, ya sea por un audiolibro, ya sea por un mensaje que veas en el internet, ya sea un mensaje que veas en tus redes sociales, o quizá un mensaje que te mande una amistad, una persona que te aprecie. Dios busca las maneras de poderte hacer sentir que no estás solo en un proceso cuando tú quieres alejarte del pecado. Y recordemos pues que venimos de una generación que es de pecado, ¿verdad? Entonces con nuestro pecado original y todo, pero tuvimos la bendición, el privilegio que Jesús murió en la cruz por nosotros para salvarnos de esa deuda del pecado original y hoy día podamos tener esa oportunidad de morir a lo viejo pecaminoso que hemos estado teniendo en nuestras vidas. Y bueno, vamos a mencionar un poquito cuáles son los pecados más comunes que vamos a encontrar en nuestro medio ambiente. Creo que ya han escuchado hablar de la ira, la envidia, el orgullo, la pereza, la lujuria, la gula. Estos representan desafíos universales para todos, porque en estos estamos, creo, en algún momento de nuestra vida cotidiana lo vivimos. Y estos comportamientos y actitudes pueden alejarnos de nuestras mejores versiones como ser humano y de nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Porque si tenemos ese tipo de pecados encima de nosotros, prácticamente nosotros mismos no los podemos ver. Y muchas veces si alguien nos dice que somos envidiosos, que somos avarientos o que somos llenos de ira o que somos demasiado orgullosos o que somos perezosos o que tenemos lujuria o que también está dentro de esos pecados la gula, nos enojamos y terminamos molestándonos con aquella persona que tuvo el valor de decirnos que estamos cometiendo un error, ¿verdad? Y al contrario, nosotros debemos abrazar esa oportunidad porque alguien más nos está dando aquello de donde nosotros necesitamos mejorar en nuestra vida. Reconocer esos pecados en nuestra vida es el primer paso a una superación y a un crecimiento personal. Todos sabemos que es la ira, aquello del enojo, aquello que siempre andamos coléricos, que explotamos por todo. La envidia es algo que cotidianamente a veces lo que se ve en nuestro día a día es eso de que vemos a mucha gente que anda batallando bastante con lo que es eso de la pérdida de peso, del color del cabello, de la pintura en su rostro y de quitarse cierta parte del abdomen, qué sé yo, tantas cosas físicas que entran en ese tipo de envidia y llevan a la persona a hacer todo lo posible por llenar esa ansiedad de todo eso. Muchas veces la envidia está en actitudes, en la forma de ser de otras personas y prácticamente pues o a veces con el simple hecho de que no estamos conformes nunca, ¿verdad? Entonces queremos todo lo que la demás gente tiene. La avaricia es ser como el acaparamiento de bienes materiales, de dinero y todo eso prácticamente a Dios no le gusta, ¿verdad? El orgullo, ese orgullo tan feo que a veces nosotros tenemos y nos cuesta reconocerlo. Yo en lo personal sé que durante mi vida pasada, como dicen, el viejo hombre que estuvo en mí, fui muy orgullosa y ese orgullo me llevó a la perdición. Porque me llevé a extremos de no aceptar ayuda de nadie, ¿verdad? Y la que pagó las consecuencias del asunto fui yo misma. Pero
hoy tenemos la oportunidad que Dios nos da la salvedad de que reconozcamos con humildad esos pecados. Y como dijimos, ¿verdad? Que reconocerlos es el primer paso. Así es que anoten en su libreta y es el primer pasito que hoy vamos a hacer. Autoexaminarnos qué son los pecados que tenemos ahí diariamente y a dónde necesitamos arrancarnos de eso, alejarnos de eso, morir al pecado, morir a esas cosas que nos alejan de una vida plena. La ira, por ejemplo, puede ser una reacción natural, pero aprender a gestionarla, a manejarla de manera constructiva, nos ayuda a cultivar la paciencia, la empatía con las demás personas. La envidia también nos invita a apreciar lo que tenemos y a celebrar los éxitos de los demás. Y de verdad, eso es bien importante. La avaricia puede transformarse en generosidad, mientras que el orgullo se suaviza con la humildad. Estos puntos yo creo que son muy importantes para que nosotros nos hagamos el autoexamen el día de ahora y saber por dónde va nuestra enseñanza del día de ahora. La pereza a menudo es vencida con la motivación y la disciplina, encontrando sentido y propósito en nuestras acciones diarias. La lujuria se modera con el respeto, el amor verdadero, y la gula con la moderación y el equilibrio. Porque la gula no solamente se refiere a lo que es comida, sino que también a lo que son excesos de cosas que a veces nosotros ni siquiera necesitamos. Cada uno de estos desafíos nos viene a ofrecer la oportunidad de crecer. Recordemos eso. Y de aprender mucho y de ir convirtiéndonos en personas más conscientes y compasivas. Al trabajar en superar estos pecados comunes que tenemos, vamos avanzando a una vida más plena, armoniosa y sobre todo vamos a reflejar los valores que realmente importan. Y así vamos a estar construyendo un mundo mejor para nosotros y para quienes nos rodean, porque las personas que nos rodean observan nuestro comportamiento y todo eso, ¿verdad? No pasamos desapercibidos. De igual manera que con esos pecados graves que trascienden, no los comunes, como por ejemplo hacer énfasis en lo que viene siendo abandonar el adulterio, abandonar la pornografía, abandonar el sexo ilícito, por mencionar algunos de esos pecados graves. Y todo es posible. Es posible morir a esos pecados si nosotros estamos dispuestos a un cambio, ¿verdad? Un cambio y nacer de nuevo, como lo habíamos mencionado. Bueno, vamos ahora al segundo punto. Eso era morir al yo. Y los pecadillos que traemos ahí como más frecuentes, como más de cotidianidad, y ya mencionamos unos cuantos que son graves y que es de atención examinarnos en nuestra vida y saber que si queremos seguir hundidos en una vida no confortable, pues es decisión de cada quien. En mi caso personal, yo le doy gracias a Dios porque siento de que día a día voy agarrándome más de su mano y saliendo de lo que vienen siendo esos pecados que nos alejan de una vida plena. Bueno, vamos a hablar ahora en lo que es morir al yo, morir al ego. En Mateo 16:24 lo habíamos mencionado y dice que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras a nosotros nos deben de invitar a la reflexión sobre el sacrificio personal y la importancia de trascender el ego para alcanzar una vida más auténtica y bien significativa. Morir al yo implica dejar de lado el orgullo y el deseo de control, permitiéndonos ser guiados por el amor y la humildad. ¿Qué es el ego? Vamos a ver un poquito qué es el ego, para que nosotros vayamos entrando en concepto de lo que estamos hablando. ¿Qué es el orgullo? Es una actitud del corazón
que una persona se ve a sí misma como superior a los demás. Confía demasiado en su propia fuerza o sabiduría y muchas veces rechaza la dependencia de Dios. En la mayoría de las personas que hemos adolecido del orgullo, ese es un grave error. Creemos que somos autosuficientes y que también somos, como decir, las superpoderosas y que no necesitamos de nadie ni de Dios. Entonces ahí estamos definitivamente cayendo en un error bastante, pero bastante grande. Y bueno, esa es la definición de orgullo en contexto secular. Y ahora vamos a ver lo que dice la definición bíblica del orgullo. El orgullo, según la Biblia, es una autoexaltación, una actitud de autosuficiencia que pone al yo en el centro, desplazando a Dios, que es una de las raíces más profundas del pecado, que es lo que mencionaba hace un momentito, ¿verdad? Que ahí es lo más grave que nosotros cometemos. Que cuando tenemos ese orgullo creemos que ni de Dios necesitamos y eso es terrible. Tenemos consecuencias graves, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia sobre el orgullo? Veamos un poquito lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo nos lleva a la caída y eso yo creo que nadie de nosotros queremos caernos en la vida. Nadie de nosotros queremos ser personas fracasadas, ¿verdad? Este proceso de negación del ego nos abre a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a mencionar unos ejemplos que la Biblia tiene en cuanto a orgullo. En Isaías 14, 12, 15 habla de Lucifer, Satanás, en otras palabras, quiso ser como Dios. Y eso fue la situación que lo llevó a la caída y que perdiera todos sus privilegios como aquel ángel que era lo más preciado que Dios tenía de su mano, ¿verdad? Y él quiso ser como Dios y eso definitivamente sabemos que es un pecado muy grande por el hecho de que nosotros no tenemos fuerza propia, sino que nosotros vivimos y estamos aquí en este momento por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces eso nosotros tenemos que agradecerle a Él en todo momento porque es un acto de misericordia que Él tiene para nosotros. También en el Éxodo del 5 al 2 habla de que el faraón se resistió a dejar ir al pueblo de Israel. Y ese fue otro ejemplo de orgullo, ¿verdad? Que el faraón quería hacer valer prácticamente solo sus ideologías sin importarle a nadie más, ¿verdad? Y eso prácticamente llevó a que fuera un ejemplo de un orgullo vano, pues, en aquel tiempo y lo escenificamos en el día de la actualidad y que eso no es correcto, ¿verdad? Identificar que no es correcto. También en el libro de Daniel, capítulo 4, en los versos del 30 al 37, habla sobre el rey Nabucodonosor. Él se exaltó a sí mismo y esa exaltación a nosotros mismos, Dios lo humilló, ¿verdad? Y yo creo que a nadie nos va a gustar que Dios nos humille. Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y nunca exaltarnos nosotros mismos. Porque cuando usted está en el camino de un renacimiento, de un morir al viejo hombre, prácticamente eso es un acto de humildad. Y prácticamente nosotros no podemos andarle diciendo a la gente, miren, yo soy santa, buena y pura, que es lo que normalmente a veces sucede. Y no es así. Los cambios, las personas que están a nuestro alrededor son nuestros mejores jueces que van a ir observando y apreciando los cambios que vaya teniendo nuestra vida
y que Dios va ayudándonos a poder lograrlo, ¿verdad? Porque por nuestra propia voluntad nosotros no podemos hacer eso. Y tengamos cuidado, ¿verdad? De no exaltarnos a sí mismos, porque Dios nos va a humillar y creo que nadie queremos la humillación de Dios. Vamos a hablar también que en Lucas 18 del 11 al 14 habla de los fariseos. Ellos se creían justos y despreciaban a otros. Y eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de iglesia, se ve bien frecuente. Que todos nos creemos justos y despreciamos a los demás. Y nos creemos más que los demás o queremos hacer valer nuestros derechos de antigüedad, y eso definitivamente a Dios no le gusta. Esos tipos de orgullo prácticamente necesitamos eliminarlos, alejarnos, y sobre todo necesitamos morir a ellos, a ese pecado. Y bueno, también las señales de orgullo en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cuáles son las señales de orgullo dentro de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida terrenal. Hablamos de los ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuáles son las señales de que nuestra vida tiene orgullo? No reconocemos nuestros errores. Y eso lo miramos frecuentemente. Cuando usted aconseja, cuando usted da una sugerencia, nadie quiere reconocer sus errores. Y yo me recuerdo, ¿verdad?, que muchos años atrás a mí me pasaba. Era una mujer que tenía mucho orgullo y no reconocía mis errores. Creía que todo lo que estaba haciendo estaba bien y no, pues todo estaba mal. Otro punto es creer que no necesitamos ayuda o consejo. Eso es otro punto bien grave, por el hecho de que muchas veces nuestro orgullo nos lleva, como dice la palabra, a la caída. Y nuestras concepciones dentro de nuestros pensamientos están equivocadas. Y obviamente un equivocado, ¿a dónde va a dar? Va a dar a la pérdida, al fracaso más que todo, ¿verdad? Y no queremos eso para nuestra vida. Otro punto de señal que tenemos orgullo en la vida es sentirnos superiores a otros. Es lo que estábamos hablando hace un momentito. Máximamente a veces en nuestra vida cotidiana, yo no digo que está mal tener una carrera profesional, porque es muy bueno, porque es parte de nuestros éxitos que aquí en la tierra vamos logrando, pero muchas personas, por el hecho que como decimos en nuestros medios, por tener un cartón de una carrera, prácticamente queremos creernos superiores a los demás. O si tenemos un puesto de trabajo mucho más pagado que los demás, nos creemos así como superiores, y eso es bien feo. Dentro de nuestras familias también sucede que si cuando somos muchos hermanos, siempre hay alguien que se cree mejor que todos, y es es una lucha bastante grande. En nuestro trabajo siempre hay alguien que cree que es superior a todo, ¿verdad? Tal vez porque tiene mucho más tiempo, o quizá porque tiene mucho más años dentro de su vida normal. Entonces es bien difícil todo esto, ¿verdad? Y bueno, el orgulloso siempre busca tener la razón, y usted no le va a ganar jamás. Hace poco yo tuve una experiencia bastante marcada con una persona de iglesia que nunca le gané, y terminamos en un plan que no agradable, en el sentido de que terminé disculpándome, porque al final del día nosotros podemos, como decir, dar una sugerencia, un consejo 3 veces, pero en lo mismo, pero va a estar dándole el círculo vicioso de la necedad, y siempre buscan tener la razón. Entonces, por lo sano, pues uno abandona aquello y le pone ese detalle en las manos de Dios para que Él solvente y trate con estas personas, porque ya alguien tal vez en mi pasado hubo que batalló conmigo porque yo siempre quería tener la razón,
Y eso no es correcto, no es normal, porque es falta de humildad en nuestra vida y en nuestro corazón. Y bueno, tengamos cuidado con esa parte. Y otra señal de orgullo en nuestra vida, que no queremos depender de Dios ni en la oración. Es decir, que estamos viviendo como, decía mi mamá, como el perrito, decía, que no quieren ir a la iglesia, no quieren saber de Dios y vive como el perrito que come, duerme y hace sus necesidades, pero no pasa más de ahí, ¿verdad? Y es bien complicado, ¿verdad? Porque el orgullo dentro de nuestra faceta de seres humanos es bien difícil de aceptarla. Y bueno, ahora que tenemos la gran oportunidad que Dios nos está dando esta enseñanza, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución para todos estos problemas grandes que es el pecado, que es el ego, que es el orgullo, la envidia y todas esas vainas que acabamos de hablar? Es la humildad. Esa es la solución. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Yo creo que todos hemos escuchado todo lo que Jesús vivió para poder llegar a una cruz y poder ser crucificado. Él prácticamente fue humilde, se sometió a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de su Padre. ¿Y qué pasó? Yo creo que todos no queremos ser obedientes a lo que Dios quiere, como en el caso que estamos hablando de que nadie se quiere morir. Sí, yo tampoco, yo no me quiero morir, pero sí, obviamente cuando yo me pongo cara a cara con todo esto que Dios quiere de nosotros, sí, yo definitivamente levanto la mano y digo, sí, yo quiero morir al viejo hombre que he sido, porque yo quiero una vida plena, yo quiero una vida en paz, una vida confortable, una vida conforme al corazón de Jesús, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Entonces, como decimos, la solución es esta, la humildad. Cristo es el ejemplo supremo de humildad, recordémoslo. Cuando dejamos el orgullo, Dios puede trabajar en nosotros. Al seguir este camino, aprenderemos a valorar las relaciones, la comunidad y el servicio a los demás. Porque cuando somos orgullosos no tenemos relaciones que valgan la pena, no tenemos ni una comunidad con quien compartir, no hay un servicio a los demás porque creemos que nosotros no podemos hacer un servicio para los demás porque los demás nos tienen que hacer a nosotros, y eso definitivamente no es correcto. Necesitamos ir reconociendo que nuestro verdadero valor no reside en lo que poseemos o controlamos, sino en la capacidad de amar y servir generosamente. Esta transformación nos va a enseñar a vivir con gratitud y a encontrar alegría en las cosas bien, pero bien pequeñas. Y poco a poco vamos a ir cultivando un corazón lleno de paz y satisfacción. Y digamos, ¿quién no quiere un corazón lleno de paz y satisfacción? Yo creo que el que diga que no está mintiendo, ¿verdad? Porque todos queremos tener un corazón en paz y satisfecho. En última instancia, morir al yo es un acto de liberación que nos permite vivir en armonía con nuestros valores más profundos y con el amor incondicional que trasciende, ¿verdad?, toda comprensión. Eso todo eso que hemos hablado es con relación a morir al yo, al ego, al orgullo. Ahora vamos a hablar morir al mundo. Morir al mundo lo tomamos desde Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este versículo resalta la importancia
de encontrar el verdadero significado y propósito en la fe, dejando de un lado las vanidades y distracciones del mundo. Y sabemos que son muchas, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a considerar cómo podemos vivir de manera que honre nuestras creencias más profundas. Al centrarnos en lo espiritual, nos liberamos de las expectativas externas y encontramos paz interior que trasciende las circunstancias materiales. Ejemplos de morir al mundo son, por ejemplo, tenemos muchas, ¿verdad? Pero a menudo se manifiestan en decisiones diarias que reflejan un compromiso con los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, podría ser priorizar el tiempo en familia y la comunidad en la que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, comunidad en la iglesia, comunidad de vecindario, comunidad de trabajo. Y sobre la acumulación de bienes materiales, eligiendo pasar los fines de semana, por ejemplo, ayudando en un lugar de trabajo social, en el lugar que nosotros vivimos, o ir por ejemplo, a dar un paseo con la familia. Otro ejemplo sería, por ejemplo, practicar la gratitud y el desapego a lo que nosotros tenemos, dejando ir también aquellos resentimientos y enfocándonos en el perdón y la reconciliación, que sabemos que pues eso no es nada fácil. Ya en capítulos anteriores hemos hablado el perdón y la reconciliación, y que no es nada fácil perdonar, ¿verdad? Pero es un punto en el que cuando perdonamos estamos abriendo una puerta de bendición, porque si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no hacer a los demás también? Si nosotros ofendemos a muchos en nuestro medio ambiente, y pues tenemos que dar nosotros el paso. Asimismo, pues morir al mundo puede implicar también rechazar la búsqueda constante del reconocimiento y éxito según los estándares del mundo. Normalmente pues ahora es cotidiano que busquemos un reconocimiento dentro de todos los medios en los que estamos, y eso es enfermizo, porque vamos optando un cambio demasiado grande de cara a lo que es las innovaciones, las tendencias, la tecnología. En cambio, lo que Dios quiere, dijimos ahí arriba que la solución para todo esto es la humildad, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos buscar esa parte, la humildad y el servicio. Por ejemplo, un médico que elige trabajar en una clínica en una zona desfavorecida, de gente de escasos recursos, o personas que son, por ejemplo, psicólogas, dar charlas de orientación a sectores vulnerables que no tienen la oportunidad de pagar una cita psicológica. También podríamos hablar un poco de lo que viene siendo revisar nuestra casa, nuestro closet, nuestras cosas materiales y las que no ocupamos pero que están en buen estado, llevarlas y regalarlas a aquellos que son menos favorecidos en la vida, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es morir al mundo. Y de verdad que es una gran necesidad que todos necesitamos llenar. Y yo creo que juntos podemos lograrlo. Juntos podemos dar un mensaje en el que necesitamos morir al orgullo, a la vanidad, a todas esas cosas que nos están alejando de lo que viene siendo el verdadero vivir feliz en esta tierra. Bueno, podemos también mencionar que resistirnos a las presiones de la sociedad para conformarnos con ciertas normas de belleza o éxito, lo que hablábamos al principio, que ahora está de moda que toda la gente quiere andar estéticamente perfecta, de cara, de boca, de labios, de todo lo físico, ¿verdad? Y eso es como digo, es
no aceptarse tal cual uno es, no amarse tal cual Dios lo ha hecho a uno. Entonces es bastante difícil mirar todo esto que es bien marcado con toda la gente y le da más lugar a eso que el amor propio que necesitamos tener. Tenemos que valorar la autenticidad sobre la aprobación externa. En última instancia, morir al mundo es una invitación a vivir con el propósito y sentido de ser guiados por una brújula divina que es el amor de Dios. Y eso nos va a conectar con lo que de verdadmente significa el valor como personas, como seres humanos y como hijos de Dios también, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar también un poco, mencionar sobre cómo morimos al yo. Cómo decir, cómo nosotros morimos al ego de nosotros. Identificándonos con Cristo en su muerte. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces nosotros tenemos que valorar ese gran acto de amor de Cristo, ¿verdad? Y nosotros también saber de que día a día necesitamos hacernos un autoexamen, pedir perdón al Señor por nuestros pecados y pedirle que mañana Él tenga su gracia con nosotros para poder tener cambios significativos en nuestra vida. También por medio del Espíritu Santo nosotros podemos morir al yo. En Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Y yo creo que todos hemos escuchado más de alguna vez que nuestro cuerpo es el santuario de la presencia de Dios. Es su iglesia. No son las cuatro paredes que normalmente donde vamos a un servicio de religión o de acompañamiento, qué sé yo, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. Pero la iglesia en realidad somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y si nosotros hacemos que Él viva en nosotros, bueno, dice Romanos 8:13, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar viviendo, por decir, viviendo en muerte. Y está como raro el contraste, porque si estamos en pecado y viviendo las cosas de la carne, como por decir, los deseos en la carne, como el adulterio, como el sexo ilícito y todas esas cosas, la pornografía, morir a eso prácticamente es por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí nosotros vamos a vivir, porque cuando están esos pecados horribles dentro de nosotros, eso es muerte. Y estamos en vida, pero estamos muertos. Entonces necesitamos morir completamente a eso para poder vivir y poder tener lo que es una vida totalmente diferente. Bueno, otra parte de cómo vamos a hacer morir al yo. Cada día, todos los días, cuando usted termine su jornada de trabajo, usted puede examinarse y decirle al Señor: perdóname por las cosas que yo no me acuerdo, por las cosas que sí me acuerdo. Yo quiero ser una nueva persona. Todos los días, cada día creo que tenemos la oportunidad de poder pedirle a Dios que nos vaya haciendo personas nuevas y personas que tengan esa humildad dentro de nuestro corazón para poder seguir adelante y para poder seguir una vida totalmente diferente. La muerte al yo no es un evento único, recordémoslo, sino que es un proceso continuo de transformación interna. Este camino va a implicar la entrega constante y consciente, ¿verdad? Donde uno busca alinear con valores espirituales más elevados, dejando atrás actitudes egoístas y deseos que no nos van a edificar.
al cultivar la humildad y el amor hacia los demás. Eso nos va a fomentar el crecimiento personal y nos va a reflejar la esencia de enseñanzas profundas, permitiendo vivir una vida más plena y en paz. La práctica diaria de estas virtudes no solo van a transformar a un individuo, sino que también va a impactar positivamente al entorno en el que nosotros estemos y va a promover un mundo más armonioso y más compasivo. ¿Cómo nos podemos identificar con Cristo en su muerte? Romanos 6:6. Él nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión espiritual que se establece al reconocer que nuestro viejo hombre ha sido crucificado junto con él. Este acto es simbólico, representa el abandono de las viejas costumbres y actitudes que nos alejan de una vida llena de significado y propósito. A través de estas identificaciones vamos a ir encontrando oportunidades de renacimiento, ¿verdad? Y de una nueva existencia. Y obviamente vamos a fortalecer un vivir con la integridad. Recordemos que vivir por medio de aquella fortaleza que el Espíritu Santo nos va a dar en nuestro andar, porque Él nos va a guiar y nos va a fortalecer. Vamos a tener la oportunidad de vencer las tendencias destructivas de la carne. Este vínculo yo lo subrayo porque es muy importante de que le permitamos al Espíritu Santo actuar sobre nosotros, ayudándonos a trascender en nuestros impulsos naturales y a vivir de acuerdo con los propósitos que Dios desea para nosotros. La vida en el Espíritu es una invitación también a experimentar una transformación radical que nos va a conducir a una existencia mucho más auténtica y más significativa, llena de muchas cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Yo le puedo decir que vivir en el Espíritu vamos a ir cultivando virtudes como el amor, la paz, la paciencia, que en un tiempo no podíamos mirar. Esto nos va a permitir interactuar con los demás de manera más compasiva, más comprensiva. Esto va a ser una transformación interna y se va a ver reflejada en nuestras acciones diarias. Creo que todos queremos ser inspiradores a otras personas, ¿verdad? Máximamente desde nuestra casa, dentro de nuestro grupo de trabajo o iglesia también, ¿verdad? Buscar un bien común. En este camino, pues, no estamos solos. Recordemos que siempre va a estar el amor y la guía de nuestro Padre Celestial, para que nosotros veamos que no estamos solos. En un día a día, pues prácticamente vamos a ir buscando lo que es una transformación y sé que requiere una valentía y con determinación. No es fácil, ¿verdad? Al igual que cuando nosotros creemos que tenemos la capacidad y no la tenemos, porque en realidad nos damos cuenta de que en este punto de poder morir al viejo hombre, no podemos solos. Necesitamos de la ayuda de Dios, porque sin Él definitivamente nosotros no podemos conllevar a obtener lo que viene siendo una vida con propósito real. Y cómo nos vamos a dar cuenta de que hemos muerto al hombre pasado, al yo interior. Nos vamos a dar cuenta porque vamos a sentir que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20 lo mencionó. También vamos a sentir que hay manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. También vamos a sentir que vivimos en un éxito, en una victoria sobre el pecado de aquellas malas costumbres que teníamos. Y prácticamente vamos a dar nuestra vida para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros decimos que Cristo vive con nosotros, es porque Él va a transformar nuestro interior. Eso significa que esas acciones y pensamientos que no estaban alineados, Dios los va a alinear a su voluntad divina y nos va a permitir reflejar el amor y la gracia de Él en todas las vidas que sean observativas de los cambios que nosotros estamos teniendo. Y esa presencia va a ser contagiosa y usted va a poder ser fortalecimiento para otras personas. Y qué bonito, ¿verdad? Porque
se siente aquella presencia de cosas positivas en nuestra vida, y vamos a tener ese testimonio vivo, ¿verdad? De que Dios vive en nosotros y que va a poder vivir en otras personas. Recordemos que esas manifestaciones del Espíritu, de los frutos del Espíritu en nuestra vida, eso nos va a transformar también. Eso incluye el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la felicidad, mansedumbre, dominio propio, que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, ¿verdad? Pero hoy las mencionamos así de manera general. Y yo quiero también decirles de que cuando vivimos sobre una vida en victoria sobre el pecado, es cuando nosotros recordamos que nosotros estamos vivos para Dios, para Cristo Jesús. Y de verdad, el día a día en nuestras acciones, en nuestras actividades, encomendárselas a Dios es lo más bonito, y hacer todo con amor para que nosotros tengamos un testimonio poderoso, ¿verdad? De que nosotros estamos actuando para poder agradar a Dios y no para el ser humano, ni para nosotros mismos. Recordemos que nuestra vida tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué le digo tiene? Porque nosotros es lo poco que podemos hacer para lo tanto que Dios hace con nosotros. Esto es un acto de bondad. Cada palabra de aliento, cada gesto de amor son reflejos de su presencia en nosotros. Cuando vivimos conforme a sus enseñanzas, no solo transformamos nuestra propia existencia, sino que también influimos positivamente a otras acciones y vamos iluminando camino de otros también. Bueno, en nuestra vida diaria nosotros podemos poner en práctica negarnos a los deseos egoístas. También podemos perdonar y amar aunque duela, y también buscar de aquella santidad y no la aprobación del mundo. Así, en términos generales, para vivir la vida abundante que Cristo ofrece, debemos morir al yo y al pecado. Y esta muerte no es pérdida, sino ganancia, porque permite que Cristo viva y reine en nosotros. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, creo que la enseñanza del día de ahora ha sido muy provechosa. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho, y sé de que lo hemos hecho con todo el amor para todos ustedes, a nuestra amada audiencia de Radio Conciencia Top New de Argentina, y a toda esa audiencia que siempre está ahí pendiente de todos los programas. Y bueno, como testimonio personal, decirles de que yo necesitaba morir por el hecho de que tenía una vida demasiado frustrada, demasiado dolorosa, angustiosa y sin sentido. Muchas veces yo les he contado cosas así bastante personales, con la intención de demostrar lo que Dios hace con nosotros. No lo que Esmeralda Sánchez, sino que lo que Dios hace en la vida de nosotros. Y el día de ahora yo le puedo decir con toda la salvedad del caso, yo le pedí al Señor morir al yo. Yo deseaba que Él me cambiara todo lo malo que había dentro de mí, que me cambiara mi corazón, mi pensamiento, mi todo. Y como tal, Él lo ha hecho. Lo va haciendo poco a poco. Yo no le puedo decir que soy perfecta. Yo no le puedo decir que soy santa, porque no lo soy. Soy imperfecta, soy llena de defectos, pero trato en mi día a día ir pidiéndole al Señor que me perdone, y para el siguiente tiempo que Él me regale de vida, poder hacer las cosas mejores y poder ser aquel faro de luz que se refleje el amor de Él en mi vida, y poder mostrarle a los demás que la existencia de Dios en la vida de nosotros es real. Es la oportunidad que tenemos para poder ser felices en este mundo. Hacer las cosas bien, morir al pecado, morir a las cosas que realmente nos alejan de una vida plena y una vida
llena de cosas bonitas que Dios quiere para nosotros. Así es de que, bueno, esto ha sido nuestro tema del día de ahora. Necesitamos morir. Y saben de que cualquier consulta, cualquier conversación, estamos nosotros dispuestos acá con nuestro esposo para poder atenderles y poder conversar sobre el tema que ustedes deseen. Yo les agradezco mucho el día de ahora por haber estado en sintonía de nuestro programa Medicina para el Alma. Le agradezco infinitamente a Dios Padre Celestial porque nos permitió estar con ustedes, y a cada uno de ustedes de Radio Conciencia Tap New de Argentina. Le agradecemos infinitamente por ese servicio tan bonito que dan a la comunidad. Así de que, bueno, no me queda más que decirles gracias a todos, bendiciones, y que el amor de Dios los cubra ahora y siempre. Y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permita, en un nuevo programa de Medicina para el Alma. Bendiciones a todos. Hasta pronto.